era lógico. Pablo tenía la doble porción del Señor. Pablo comía del maná escondido. Pablo tenía otro rango de poder para sobrellevar lo que no puede sobrellevar la oveja común. Por eso dice que Dios no nos da una prueba mayor de la que podamos resistir. Pero entonces ahí viene: ¿cuánto resisto yo? ¿Cuánto resiste usted? ¿Cuánto resiste usted? Entonces note, Pablo sí es un hombre que podía llevar cargas que yo no soportaría. Seamos honestos, porque primero Pablo, a la hora del ministerio, pues no estaba casado, no tenía responsabilidades familiares. O sea, él tenía libertades que no tenemos actualmente ministros del Señor. Pero escuche, hermano, a pesar de eso, llegó a la medianoche, cenaron, tomaron santa cena, comieron y siguió. Pero oiga lo que dice, hermano. En el mismo versículo, hermanos amados, en el versículo 8 exactamente dice: y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Miren, yo sé que nosotros los cristianos tenemos por tendencia a ser muy espiritualistas, y eso está bien. Mientras que lo místico no nos desequilibre, está bien. Hay que ser místico, hay que esperar, anhelar ver ángeles, ver al Señor, tener sueños, visiones, profecía, pero no que porque eso falte nos sintamos nosotros fuera de la voluntad de Dios. Porque oiga, hermano, aquí estaba Pablo en el aposento alto. ¿No le recuerda algo en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 y 2, que estaban en un aposento alto? O sea, mire, años después, ya Pablo, un ministerio maduro, un ministerio probado, que había crecido, porque no es lo mismo, hermano, el abogado, el doctor que ya graduado empieza a practicar, que el último día de doctor o de abogado. Ese doctor, ese abogado ya tiene un ojo, hermano, clínico, ¿verdad? Entonces nosotros somos iguales, igual el ministerio del apóstol. Pero él dice que él estaba en un aposento alto, como en el libro de los Hechos. Y aquí estamos viendo que se había mantenido la línea de la revelación de Dios. Que en el libro de los Hechos 1 y 2 se habla y se contextualiza un aposento alto, hablando el Señor de los apóstoles del Cordero, los que caminaron con Jesús. Pero que iba a venir una nueva colegiatura, un nuevo colegio, que eran los apóstoles del Espíritu Santo, entre los cuales estaba Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo. Una nueva ola de ministros apóstoles que iban a decir: lo que hemos visto, oído, palpado es lo mismo que les decimos.